Bueno, hoy estoy completo, vino mi 70%, así que... Sí. 70. Ya más 90, ya va 90. Aparte estoy enamorado, así que hace 50 años ya, mamma mía. Bueno, Dios los bendiga, hermanos queridos. Qué hermosa que es la iglesia del Señor. Qué hermoso es poder venir acá, estar acá. Yo veía a ella sufrir, porque para que ella no venga a la iglesia tiene que sentirse realmente mal, porque yo la he visto venir con pañuelos, ¿no? Pero qué hermoso que es poder estar aquí. Yo bendigo a Dios por mis hermanos, porque es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿O no? Así dice su palabra. Y lo veo a Felipe y ¡wow! Dios es un Dios milagroso. ¿Amén? Oh, bueno, Dios lo señale. Los necesitamos. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio de la epístola a los romanos. ¿Amén? Yo tengo nomás, me quedan unos fines de semana, porque después nos vamos, el 18 de febrero ya nosotros nos vamos a Argentina por 2 meses, volvemos en abril. No sé si lo habremos de terminar, porque realmente Romanos es tan rico. El viernes pasado empezamos el capítulo 5, llegamos al versículo 11 nada más, ¿no? Porque realmente no se puede desperdiciar todos los nutrientes espirituales que hay en Romanos, que es una epístola, creo que es una de las más importantes epístolas, ¿no? Está tomada como la joya de las epístolas. Es una Biblia en pequeño, es la exposición y la edificación filosófica y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que bien vale la pena que podamos mirarla con detenimiento, aunque nos lleve más tiempo, pero no tenemos apuro, tenemos vida eterna, ¿o no? Amén, amén. Tenemos vida eterna. Bueno, vimos Romanos capítulo 5 el viernes pasado. Voy a repetir la última parte de Romanos 5, no está ahí Felipe, la leo. Le digo, porque Cristo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No, eso es 5.12, no lo pongas. No está ahí, porque es un repaso. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta, no? De los quilates. Merecíamos el infierno, éramos enemigos de Cristo. En la cruz le dijimos cuánto lo odiábamos, y él en la cruz nos dijo cuánto nos amaba. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto lo hablamos sobre el juicio de Dios. Amén. Dios nos salvó de él mismo. Dios nos salvó de él mismo. Amén. ¿Se entiende esto, no? Dios es santo y su santidad es infinita. El pecado del hombre es horrible. Todo pecado. Como dijo Fran, no hay pecado pequeño. Todo pecado. El pecado de Adán, podríamos mirarlo y parece que fuese un pequeño pecado. Sin embargo, ¡mamma mía! El lío que se armó. ¿Amén? El pecado es grave porque
el pecado implica contra quién hemos pecado. Si pecamos contra un hombre, yo peco con Lili y le pido perdón, ella es igual que yo, no pasa nada. Pero Dios es absolutamente y eternamente e infinitamente santo. La dimensión de nuestro pecado es impresionante y la única forma en que Dios podía disipar, quitar la culpa de nosotros es sacar la culpa. La justicia de Dios se tenía que cumplir, el pecado se tenía que pagar. Cristo, Dios mismo, se hace hombre, viene en medio de nosotros como hombre para representarnos delante de su justicia, morir por nosotros sin culpa, siendo inocente. Él tuvo una muerte por nuestros pecados, no por los suyos, los tomó prestados, los pagó en la cruz del Calvario para poder perdonarnos. ¿Amén? Muy bien. Y también dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Acuérdese de que nos gloriamos en Dios, porque si Dios nos salvó siendo enemigos, cuánto más ahora que somos sus hijos, no va a estar con nosotros, no nos va a dar todas las cosas, no va a sustentar. Acuérdense del mensaje del domingo, Dios ha puesto en nosotros su nombre, Dios ha puesto en nosotros sus ojos y Dios ha puesto en nosotros su corazón. Somos su tesoro, Él está mirando, Él desea bendecirnos, Él desea llevarnos a su presencia, Él desea edificarnos, Él desea santificarnos, porque Él tiene sus ojos y su corazón puestos sobre nosotros. ¿Amén? Muy bien. Ahora sí, empezamos en Romanos 5:12. Vamos a leer todo el párrafo y después voy a orar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Preste atención a esto. El cual es figura del que había de venir, que es Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, por Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucha más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Señor, te rogamos que tú nos bendigas en esta noche. Ayúdanos, Señor, a
comprender, a entender. Tu palabra dice, en esto alábese el que hubiese de alabar, en conocerme y en entenderme, Señor. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque tú revelas a tus hijos por tu espíritu, tu palabra, tus caminos. Señor, vemos tus obras, pero queremos conocer tus caminos, saber cómo piensas, saber cómo actúas, saber qué es lo que te agrada, saber cómo debemos caminar. Gracias, Señor. Yo te ruego que tú nos bendigas como iglesia y que me bendigas a mí para que yo sea, mi torpeza no interrumpa, Señor, tu espíritu y que tú puedas hablarnos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a entrar. Por lo tanto, versículo 12. Por lo tanto, Romanos 5:12, Felipe. Ahí está. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí. ¿Amén? Vamos a explicar un poquito esto. La acción de Adán y el pecado de Adán es único. ¿Por qué? Porque Adán era perfecto. Adán era puro. Adán intrínsecamente no fue creado con maldad. ¿Amén? Él estaba sano y era santo y estaba en comunión con Dios. Y Dios iba al huerto y hablaban con él y estaban juntos. No sé si tomarían mate, pero era un hombre, un hijo de Dios, creado por Dios, en perfección. Así que cuando Adán peca, incluso podríamos decir, muchos pueden decir, bueno, pero la primera que pecó fue Eva. No, el responsable era Adán. Eva fue engañada. Adán pecó con plena conciencia de que estaba pecando. Amén, así dice la Biblia. El responsable es el hombre. Amén. Amén. Cuando Adán peca, Adán en su corazón desvirtúa la persona de Dios, ultraja a Dios en su corazón, le cree a la serpiente que le dice que Dios es un engañador, que lo está engañando para que no sean igual que él y que no morirán. Adán en su corazón ultrajó a Dios. Nosotros, que somos la descendencia de Adán, ya nacemos con esa herida en el alma. Ya nacemos con un menosprecio a Dios. Ya nacemos con ese veneno del pecado hacia Dios. Amén. Y todos, inevitablemente todos, por nacer ya en esa condición, pecamos. Por eso cuando Adán es como la muestra. Usted tiene una bandeja en un laboratorio y tiene una muestra, saca la muestra y la muestra se contamina todo, se echa a perder todo. Esto es lo que le ha pasado con Adán. Esto es lo que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué viene diciendo esto? Porque hemos aplicado la salvación. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos la justificación. Esto decía Romanos capítulo 5 en lo que dijimos antes, ¿no es cierto? Cristo murió por nosotros, tenemos paz para con Dios, recibimos la reconciliación. Ahora Pablo retoma el tema, se aleja como abuelo de águila y explica cuál es la estructura de todo esto.
y cómo nosotros tenemos que entenderlo. Y es maravilloso, la verdad. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa transgresión y pecado? Es lo mismo. La única diferencia es que el pecado está en nosotros por naturaleza. ¿Sí? Un niño que nace, que no tiene conciencia de pecado, es inocente, pero el pecado está en él. Se comió 2 barras de chocolate, tiene todo lleno aquí, y le preguntas, ¿quién se comió el chocolate? Y dice, no, yo no me lo comí. ¿Está bien? ¿Son así o no? Está intrínseco. El chico es inocente, no tiene pecado, pero ya el pecado está en su mecánica, en este avatar que tenemos de polvo, de barro, lo tenemos contaminado. Entonces, esto significa pecado. Todos pecamos. Por eso la muerte reina. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice desde Adán hasta Moisés? Porque cuando Moisés vino, cuando Dios dio la tabla de la ley, cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿para qué estaba la ley? La ley, yo estoy en oscuridad y está todo lleno de cucarachas y no veo. Tropiezo con la mesa porque estoy ciego, tropiezo con esto, tropiezo con lo otro, no veo. Entonces digo, bueno, vivimos así, tropezando, pero cuando se enciende la luz, Dios me dice, no codiciarás. ¡Ah! Y yo estoy codiciando. No mentirás. ¡Ah! Y yo miento. Lo que la ley hizo cuando Dios la introdujo en el mundo fue mostrar la ley. Entonces el pecado se convierte en transgresión porque ya está dada la ley. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Acuérdense en que Pablo le está hablando tanto a romanos como a gentiles, ¿no? Hasta Moisés reinó el pecado, no había ley, pero el pecado reinaba igual. Pero cuando viene la ley muestra el pecado, lo levanta, el pecado lo muestra. Es como cuando alguien pone algo que no es puro, como un oro que no es puro, y le ponen el ácido para ver si es oro puro, y se pone verde. Y dije, no, esto no es oro, ¿no es cierto? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Sí? Dígame amén, haga así, amén. Amén, aleluya. Tendríamos que ser más pentecostales nosotros, hermano. Por tanto, uno no sabe si están pensando en la cena de la noche. ¿O no? Eso sí. Versículo 15. Pero escuchen ahora. Pero el don no fue como la transgresión. Está hablando del don que es el regalo de Dios, es la gracia de Dios. Recuerde que habla de don, no habla de merecimiento, habla de don, de regalo. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo, ¿qué está haciendo? Está haciendo unas comparaciones que ahora las vamos a ver. Es como si tuviera una balanza, ¿no es cierto? Y viendo lo que Dios ha hecho para salvarnos. De un lado está el pecado, y el pecado pesa y hundió a la humanidad. ¿Está bien? Pero la obra de Cristo dice, si por un hombre entró la muerte, y Dios es bueno, ¿cuánto más por la vida de un hombre no va a entrar la vida?
¿Está bien? Entonces es como si pusiéramos el peso del otro lado de la balanza y la cruz de Cristo no solamente hizo la paz nuestra con Dios, sino que dice la Biblia en Colosenses que hizo la paz en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fue una victoria absoluta sobre todo principado, sobre toda potestad. Los que tenían que ser vencidos fueron vencidos y condenados, y los que fueron santos fueron santificados. Amén. Versículo 16. Escuche que Dios, la palabra que está usando aquí es la gracia. ¿Saben qué es la gracia? ¿Sí? No es la gracia de que es gracioso. La gracia es donde se manifiesta, somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios se inclinó a nosotros, porque tuvo misericordia de nosotros y nos amó y nos regaló el don de la gracia. Amén. Y en la gracia se incluye todo: mi arrepentimiento, mi santificación, el lavamiento por la sangre de Cristo, el ser engendrados por el Espíritu Santo, el recibir la vida eterna, el ser heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Todo esto. Amén. Versículo 16. Esa es una comparación. Está diciendo Pablo, miren, el pecado entró por un hombre, pero la gracia, como uno tiene esas ollas que quedan negras, las ollas de acero inoxidable y quedan negras del hollín y todo, y uno les tira KH7, ¿no? Y les pone agua y ya les lleva todo. Bueno, el KH7 de Dios es Cristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Por un solo pecado, toda la raza humana fue condenada. Fue condenado Adán y todos sus descendientes. Amén. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cristo no murió por un pecado, Cristo murió por todos los pecados. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados, y Dios quiso cargar sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Me siguen? Adán cometió un pecado y por causa del pecado vino la transgresión, pero la gracia de Dios está comparando, ¿no? Por un pecado vino la maldición, pero la obediencia, el sacrificio de Cristo sobreabundó sobre todos los pecados. Cristo murió por todos. Una gota de sangre de Cristo Jesús, que es el Señor del universo, aquel que es la razón por la cual existen todas las cosas, vale más que todas las manchas oscuras de este mundo. Amén. Versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Amén. Mucho más, mucho más. Cristo era como Adán, era santo. Cristo fue engendrado por Dios. Amén. Cristo fue engendrado por Dios. Y fue engendrado, era perfecto, era santo, era Dios, en él habitaba toda plenitud. Él vivió una vida de perfecta obediencia a Dios, en plena armonía con Dios. En él no hubo un solo mal pensamiento, no hubo un pecado, y ni siquiera en su forma de pensar. Todo lo contrario, él dio gloria a Dios y Dios tuvo en él contentamiento. Y esa vida preciosa, él la puso como ofrenda, como holocausto por el pecado de todos nosotros. Amén. ¡Qué maravilla!
Aquí estoy, Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no te guíes por lo que yo quiero, sino cumple tu voluntad. Qué lindo, ¿no? Nosotros queremos que Dios conteste nuestra oración como nosotros queremos. Y Dios a veces no quiere. Puede, pero no quiere, porque tiene propósitos. ¿Amén? Amén. Por eso nuestra fe tiene que estar basada en el amor de Dios, no en el poder de Dios. Claro que Dios tiene poder, el diablo también sabe que Dios tiene poder. Yo tengo que basarme en el amor. Lo que yo le pido, si Dios no me lo da, es porque es lo mejor. No me conviene. ¿Amén? Muy bien. Así que dice que la gracia reina. Esto es maravilloso. La gracia reina sobre este mundo. ¿Por qué reina sobre este mundo? Y porque Dios ha concedido gracia en este mundo y no es que se retarda en su venida, sino Él está esperando que el hombre se arrepienta porque no quiere que nadie se pierda. ¿Amén? Todos hemos pecado, pero Dios nos ha dado el remedio. Todos hemos pecado, pero Dios nos ha dado el remedio. El que va al infierno va porque no quiere tomar el remedio. ¿Amén? El remedio está para todos, para todos. Pero el que va al infierno es porque no quiere el remedio de Dios. No quiere ajustarse a esta misericordia, a esta gracia. Somos condenados por nuestro pecado. El pecado nos ha condenado. Jesús dijo, no, yo no vengo a condenarlos, vengo a salvarlos. ¿Amén? Porque ya estábamos condenados por causa de nuestro pecado. Y Dios trajo el remedio. Aquí está a través de la fe en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo es efectivo. El Evangelio es poder de Dios para salvar las almas de los hombres. Amén. El que no quiere estar con Dios se va al infierno. Pero no por su pecado, por no haber tomado el remedio que Dios le dio. Dios le está dando la solución. La justicia de Dios es tan maravillosa, tan maravillosa. A veces pueden decir, bueno, pero Adán pecó y yo por qué culpa tengo que recibir lo que Adán. Digo, hermano mío, Dios, el hombre pecó, el hombre es responsable. Si un padre de familia es alcohólico y su hijo nace con el labio viperino por causa del alcohol, no es culpa de Dios, es culpa del hombre, ¿no es cierto? De la misma forma, nosotros heredamos el pecado por culpa de Adán. Pero Dios me está dando el remedio. Dios me está diciendo, cree en el sacrificio de Cristo Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a todos, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, a todos. Así como a todos fueron condenados, a todos les viene la justificación de vida, pero para el que cree. ¿Amén? Adán, ¿qué hizo? No le creyó. Adán, digo, Dios es un mentiroso. Esto es lo que hizo Adán. Y nosotros que venimos del barro, somos pobres personitas que ni siquiera lo vimos a Cristo Jesús, pero hemos creído, hay un milagro en nuestro corazón, porque no podemos negar lo que tenemos en nuestra alma, aunque no lo podamos explicar, Cristo está en nosotros. Amén. Nosotros hemos creído en Dios, y hemos creído en su fidelidad, y hemos creído en su amor. Porque así vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Amén? Versículo 19, otra comparación que Pablo hace.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo no iré al cielo porque soy, bueno, lindo no soy, pero porque soy bueno o algo, porque no lo soy tampoco. Amén. No voy a ir al cielo por mérito, no voy al cielo por ser piadoso, voy a ir al cielo porque Cristo fue piadoso, porque Él obedeció, porque Él murió en la cruz del Calvario por mí, por sus méritos, no por los míos. Nosotros obramos y actuamos y queremos actuar bien por obediencia y por amor a aquel que nos llamó. Pero no hay mérito en nosotros, ni lo habrá jamás. Amén. Y si hay alguna alabanza que hemos de recibir, el Señor lo dice, será cuando nuestra obra sea aprobada delante de Él. Amén. Por la obediencia, por la obediencia. Una de las cosas que hay que entender, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué Dios no evitó el pecado? Podríamos decirlo eso, ¿no? Tenemos varias respuestas para eso. La primera es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, el hombre tiene conciencia, tiene razonamiento, tiene capacidad de decidir, porque es libre. Si no hubiésemos sido creados libres de tomar decisiones, no seríamos a imagen y semejanza de Dios. Dios lo sabía, por eso antes de la fundación del mundo ya estaba previsto que Cristo iba a morir por nosotros. ¿Amén? Pero de la misma forma, si Adán no hubiese pecado, nosotros seríamos la raza de Adán, y vamos a suponer que ninguno de nosotros hubiese pecado, pero estaríamos viviendo en este mundo. Porque no hay promesa para Adán, para el cielo. Nunca llegaríamos a ser redimidos por la sangre de Cristo. Nunca hubiésemos sido engendrados con el Espíritu Santo y ser participantes de su naturaleza. Nunca estaríamos en el cielo sobre el mar de cristal y fuego. Nunca estaríamos alabando a Dios en presencia de los querubines y serafines con una vida eterna que es la vida de Dios. Nunca, porque no eran las promesas que Dios le había dado a Adán. Amén. Es incomparable la gracia con la causa del pecado. Dios usa el pecado para mostrar su gloria, su majestad, su amor, su perdón, su justicia, su magnificencia, y para llevar a seres que han nacido en el barro, hacerlos participantes de su naturaleza divina, poner algo divino en sus corazones y llevarlos al cielo con Él para toda la eternidad y hacer mansiones celestiales en donde vamos a estar viviendo, donde vamos a dar alabanza, donde estaremos por siempre en la gloria del Señor. Es maravilloso. A ver, los pentes, a ver, aleluya, diga, aleluya. Un poquito de azúcar. Pero la ley se introdujo para que el pecado, versículo 20, para que el pecado abundase. Amén. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo me acuerdo de esa escena donde está Jesús en la casa del fariseo, que lo invitó a comer. Pero lo invitó a comer como, a ver, bueno, vamos a invitarlo a casa y vamos a mirar a ver qué nos dice ¿no? Porque se le notaba no le lavó los pies, no fue recibido como se recibía en buena educación en esa época, ¿no? Y vino la mujer ramera y tiraba perfume en sus pies y nos enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y Simón la miró y dijo, oh, si este fuese profeta, no se dejaría tocar por esa mujer, ¿no? Y Jesús lo mira y le dice, pues Jesús sabía, conoce todo, es Dios. Simón, Simón,
Una cosa tengo que decirte. Di, maestro, qué hipocresía que es. Di, maestro. Lo estaba criticando en su corazón y le dice, di, maestro. Dice, cuando entré, no me besaste. Ah, no, le hace la parábola de si un hombre, un rey, tiene dos deudores. Uno le debe 15 monedas y el otro le debe 3 millones de dólares. Dice, y el rey los perdona a los dos. ¿Quién estará más agradecido? ¿Quién? ¿No? Dice, de la misma forma, dice, yo entré y no me diste beso. Esta mujer no ha cesado de besar mis pies. No pusiste aceite en mi cabeza. Y ella está perfumando mis pies. No me lavaste los pies. Ella lo está lavando y enjugando con sus lágrimas. Porque sus muchos pecados le fueron perdonados porque amó mucho. Esta es la diferencia, ¿no? Sobreabundó el pecado. Yo creo que todavía no nos dimos cuenta que el peor de los pecadores soy yo y eres tú. ¿Amén? Si te miras realmente, el peor de los pecadores somos cada uno de nosotros. Tendríamos que estar con el corazón agradecido de lo que Dios nos ha librado, de lo que Dios nos ha librado, de lo que Dios no nos ha avergonzado, porque nuestros pecados fueron en lo profundo del mar. ¡Ay, Dios mío! Yo a veces pienso en las cosas que hice y digo, Dios, olvídate, Señor. Yo sé que vos te olvidaste, pero ayúdame a olvidarme a mí de estas cosas. Pero que la gracia sobreabunde, no lo tuercen el mensaje diciendo, bueno, si ya murió por mis pecados, yo puedo vivir como se me da la gana. Total, la gracia sobreabunda. Como decía hoy Frank, ¿no? Es decir, ni nos arrepentimos. No tenemos temor de Dios, porque lo que me lleva al temor de Dios es el arrepentimiento. ¿Amén? La gracia me da la fuerza para no pecar. No tengo excusa para pecar. Si peco es porque quiero pecar. No tengo excusa. Si peco es porque quiero pecar. Si me enojo, si digo malas palabras, si miento, si tengo envidia, si codicio, si tengo ambiciones, si obro mal de alguna forma es porque quiero, no porque Dios no me ha dado la fuerza para vivir en santidad. ¿Amén? Para que así como el pecado reinó, versículo 21, para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Voy a invertir 5 minutos más. Hay una película que me gustó la forma para poder explicar esto, sobre una peste que cae en un pueblo en Estados Unidos. No saben de dónde apareció, y van los médicos todos con sus máscaras y todo a ver, y ven que la peste, la gente se muere, y que se va multiplicando la peste, ¿no? Así que cierran todo eso con el ejército, y van a destruir, van a tirar bombas y van a matar a todos. Porque no había forma de curarlo. Era una peste producida por un bicho, por una bacteria desconocida. No sabían de dónde había salido el primer contagio. Resulta de que ven una nena que dibujó un monito que se le acercaba a ella, y la nena se enfermó. Y cuando ven el monito que ella dibujó, que vio en un árbol, empezaron a buscar. Era un mono de un marinero que vino de África, el mono contaminado. Pero el mono sano, porque al mono no le afectó. Entonces, cuando descubren eso, empiezan a buscar el mono por todos lados hasta que encuentran el mono.
Cuando encuentran el mono, de la sangre del mono, sacan el antídoto. Y con ese antídoto salvan al pueblo, a todo el pueblo. ¿Amén? ¿Se entiende la historia, no? La sangre del mono sirvió para sanar a todo un pueblo. Dice la Biblia, por su llaga fuimos nosotros curados. Por la sangre de Cristo fuimos nosotros lavados. Por la sangre de Cristo fuimos nosotros perdonados. Cristo es el antídoto de Dios contra el pecado. Cristo es el que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y despojó a todo principado, todas las bacterias espirituales, las apartó de nosotros y los desnudó y los avergonzó públicamente, dice, en su paseo victorioso. ¡Qué maravilla! Es maravilloso nuestro evangelio, querido hermano mío. Es maravilloso. Yo creo realmente de que tenemos que aferrarnos a esta fe de una forma clara. Por eso estamos estudiando la Biblia, porque a veces no sabemos lo que creemos. A veces viene un testigo de Jehová y te da vuelta la cabeza, porque ellos también están disciplinados de una forma torcida, pero están discipulados. Nosotros tenemos que saber en qué creemos. Somos hijos de Dios y tenemos los argumentos de Dios en nuestro corazón y tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas y el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Estas son todas las cosas que el Señor nos ha dado a través de las cuales podemos vivir. Amén. No solo de pan vive el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu bondad. Te ruego, Dios, para que esta palabra tan preciosa que tú traes edifique nuestras vidas, Señor. Podamos vislumbrar en nuestro espíritu y en nuestro corazón la gloria del Evangelio, la gloria de tu amor, la abundante riqueza en gloria, la supereminente grandeza de tu poder que operó en Cristo y que hoy opera en nosotros, la gran herencia que tú nos has dado contigo, Señor, y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Oh Dios, ayúdanos a no deshonrarte en nada. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a caminar debajo de tu mirada. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas y amarnos unos a otros. Ayúdanos a formarnos como familia, como iglesia, Señor, para que podamos rendirte cultos que den honor a tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos míos. Dios les bendiga. Aleluya. Sí, señor. Señor, sí, pero Bueno, hoy